los 2 años, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico netamente es clínico, como ya le expliqué, con radiografías de cráneo, con una tomografía en 3D y con una resonancia, ¿sí? La resonancia a veces no es posible en todos los hospitales debido al acceso que tenemos que tener para este estudio, ¿no? Pero con una tomografía suficiente. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? En algunos casos se ha estado viendo que algunos son tratados solamente con observación, porque también hay que tener el diagnóstico diferencial de lo que es una microcefalia, ¿no? Se va viendo al paciente mensualmente una vez que es diagnosticado y ver si es una microcefalia o no con una tomografía, si hay o no desarrollo del parénquima cerebral, si hay edema o no hay, o hay espacio para el parénquima cerebral. Hay el tratamiento también de lo que es con un moldeado, con cascos. Estos cascos son de acrílico, lamentablemente por el alto costo, que son más o menos unos 3.000 a 4.000 soles, no todos los pacientes están en las posibilidades de adquirirlo, ¿no? Y la intervención quirúrgica. ¿Cuál es la meta del tratamiento quirúrgico? Nosotros tenemos que tener que el paciente sea diagnosticado a tiempo y que el tratamiento quirúrgico sea beneficioso para él. En muchos de estos casos, el tratamiento quirúrgico, a veces tenemos que 20 a un 40% de estos niños controlados posteriormente van a necesitar una nueva cirugía. ¿Por qué? Porque se cierra nuevamente la craniectomía que se va realizando. El mejor tiempo quirúrgico o tratamiento adecuado para esto es entre los 2 y 6 meses de edad. Las metas, como les dije, es disminuir la presión intracraneal, permitir el adecuado crecimiento cerebral, es decir, que el niño no tenga ningún deterioro cognitivo, ¿sí? Crear un aspecto normal para el moldeado del cráneo, porque tenemos, dependiendo de las patologías, hay cráneos anormales, como son las cabezas tipo cuadradas, ¿no? Plaquecefalias, cuando están como achatadas, o tipo romboideas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía? Eliminar el riesgo del daño cerebral, como les vine diciendo, ¿sí? Disminuyendo la restricción para el crecimiento, corregir la dinámica normal del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y mejorar la forma estética del cráneo. ¿Dónde está indicado? Es para incrementar la presión intracraneal, ¿sí? Para alcanzar una apariencia cosmética aceptable. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando encontramos pacientes que tienen una plaquecefalia, ¿sí? Que son secundarias al cambio postural del niño, es decir, hay algunas mamitas que solo hacen dormir al bebé en una posición, entonces lo traen y el huesito del niño está sometido solamente a una posición. Tú le haces la tomografía y el desarrollo del parénquima es normal, ¿no? Cuando hay una leve o parcial craneosinostosis, eso se tiene que controlar mensualmente dependiendo del cierre de la sutura, ya sea lambdoidea o lametómica. El planeamiento preoperatorio se va a hacer con una tomografía, como les comenté, con los análisis preoperatorios descartando cualquier patología sanguínea, ¿sí? El procedimiento quirúrgico se le tiene que explicar bien a los padres que es una cirugía en el cual demora más o menos de 3 a 4 horas, que hay riesgos de sangrado por el volumen que ellos tienen, generalmente es poco y hay que transfundirle sangre, y hay complicaciones, que hay un cefalohematoma posteriormente a la cirugía, ¿sí? Que hay que tener cuidados después de la cirugía porque los niños comienzan a gatear o están caminando y se pueden volver a golpear la cabeza y hacer hematomas epidurales, contusiones cerebrales, y esto complicaría el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Qué cosa más se tiene que tener en cuenta de cuando se hace una cirugía de craneosinostosis? Que tengan buenas vías, ya sea arterial, central, ¿sí? Tratamiento antibiótico durante la cirugía, para evitar las infecciones y sobre todo complicaciones postquirúrgicas. Esto es un resumen de lo que les estaba comentando, ¿no? Que el paciente debe ser tratado durante los diagnosticado y tratado durante los primeros 6 meses para tener una mejor evolución de los resultados de una craneosinostosis. Hay que tener en cuenta de que este paciente, como ven, estamos en un instituto, el paciente puede ser sometido a la cirugía, ya sea por el neurocirujano, por el cirujano plástico o por el cirujano de cabeza y cuello, ¿no? La incisión que se hace es una incisión bicoronal que se hace para disminuir la cicatriz y la visibilidad y que sea más estética, ¿sí? Hay que cuidar cuando se hace esta cirugía, lacerar la dura madre,
porque a veces generalmente el hueso está muy pegado y al rato de decolar, sin querer se puede hacer una fístula y tenemos que tener cuidado de repararla porque si no el paciente se complica y hace una infección y hace fístula. Y eso prolonga la estadía más del paciente. ¿Qué más? De lacerar el seno longitudinal, ¿sí? Que hay una pérdida sanguínea, como le dije, ya que ellos son pacientes pequeños, su volumen es poco, entonces es más fácil de que ellos sangren 200 y tienen que ser transfundidos, ¿no? Básicamente es lo que he mencionado. Esta es la posición para hacer un avance frontoorbitario, paciente en decúbito ventral, ya anestesiado, ¿no? En lo que se hace es una cranectomía, ¿sí? Y se saca la parte frontotemporal, ¿sí? Con avance orbitario, se saca la parte inferior, se saca esto y vemos ahí una simetría en la parte del hueso frontal, ¿sí? Acá lo vemos mejor. A nivel de la sutura coronal se hace más o menos unos 2 centímetros, una cranectomía amplia para darle espacio que crezca esto en los meses, ¿sí? Esto es relativo dependiendo del tamaño y el tipo de craneosinostosis que vamos a encontrar. La corrección de la craneosinostosis sagital, hay múltiples técnicas, ¿no? La que más se va a ver es cuando el paciente está, como les expliqué, boca abajo, se hace una incisión bicoronal, ¿sí? Y una cranectomía frontoorbitaria, ¿sí? Con un avance dependiendo del tipo de patología que tenga, ¿no? ¿Qué cosas más vamos a conseguir con la craneosinostosis? Vamos a remodelar la bóveda craneana, ya sea dependiendo del hueso que esté afectado. Puede ser el parietal, puede ser el temporal. Si es una craneosinostosis metópica, se van a cerrar lo que es la incisión temporo-parieto frontal. Entonces hay que darle espacio a eso para poder que el hueso respanda y el parénquima respanda y que el crecimiento sea lento, ¿no? La cranectomía que nosotros hacemos, como vimos en el dibujo anterior, es más o menos, como le dije, de 1 a 1,5 centímetros a cada nivel. ¿Para qué? Para que el hueso vaya creciendo lentamente. Si nosotros hacemos esta cranectomía en niños más grandes, que tengan 2 años, el crecimiento va a ser muy lento. Entonces, el niño va a estar expuesto a que las contusiones o golpes que tenga en la cabeza dañen y puedan producir lesiones irreversibles en ellos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de riesgo? Como les dije, el tiempo prolongado de una cirugía, más o menos es de 3 a 4 horas, ¿sí? La pérdida sanguínea, ¿sí? Que hay que disminuirla, el lacerar los senos venosos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que cuidar. Alteraciones ya sea en la coagulación intravascular y fístulas de líquido cefalorraquídeo. La craneosinostosis sagital es una condición genética que involucra el cierre prematuro de la estructura sagital, produciendo una elongación anormal del cráneo llamada una escafocefalia, ¿no? El cerebro se va a expandir, ¿sí? A nivel de la estructura coronal y de la estructura de la fontanela lambdoidea, ¿no? Ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Que esta craneosinostosis se ha visto más, que es frecuentemente que se presenta más en varones con una relación 3-1 contra mujeres, ¿no? Que está asociada también a ausencia del cuerpo calloso, de la génesis del cuerpo calloso, que es principalmente las alteraciones congénitas con las que está más asociada. El cuadro clínico en esta craneosinostosis es la deformidad resultante dependiendo de la función prematura, ya sea de la estructura sagital, que puede ser la anterior, la posterior o de ambas, ¿no? Hay una simetría. La prominencia frontal es un signo muy común y aumenta en el primer año de vida, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser diagnosticado fácilmente, ya sea por el pediatra o por el médico que lo esté evaluando. Ahora, cuando uno ve los pacientes en consultorio, lo que lamentablemente se está viendo es que antiguamente quien controlaba el niño era el pediatra, pero ahora en lo que es el CRE, creo que lo controla una enfermera o una técnica y no siempre les toman en lo que es la tabla de crecimiento y desarrollo, ponen talla, peso, perímetro abdominal, pero el perímetro cefálico no lo tienen en cuenta. Entonces, cuando uno capta a un niño,
Tiene que poner una nota y decir que mensualmente le estén tomando el perímetro cefálico. Ahora, el tomar el perímetro cefálico tiene que tener una posición adecuada, porque si nosotros tomamos el perímetro cefálico alto, no es adecuado y no es exacto, tiene que ser occipito frontal. El cuadro clínico, como les decía, es el resultante de la alteración de la función prematura de las suturas, como les dije, ¿sí? A veces puede haber una prominencia occipital que es menos frecuente y pronunciada, ¿sí? Y hay un aumento de la presión intracraneal en casos no tratados. El diagnóstico netamente es, ya sea por el cierre prematuro de las suturas, ¿sí? Va a ser con radiografías o, en todo caso, con una tomografía en los centros de establecimientos que cuente. Esta es una radiografía en la cual vemos que no hay un cierre de la craneosinostosis de la sutura interparietal, como vemos en una radiografía, con una tomografía que se puede evaluar, ¿sí? El tratamiento quirúrgico que se va a hacer es una craneotomía, disculpen que se movió, es una craneotomía simple, lineal, ¿sí? Donde se hacen más o menos, como les expliqué, de 1 a 1,5 centímetros de espacio que se le da para abrir el espacio, ya sea frontoparietal y parieto-occipital. Esa es una forma de H, una remodelación. Hay otro tipo de tratamiento quirúrgico que es la endoscópica. Hay una craneotomía endoscópica lineal, ¿sí? Que se está entrando a hacer a nivel frontal, ¿sí? Y ayuda para evitar si hay para despegar bien lo que es la dura madre de lo que es el hueso frontal. No todos los establecimientos lo tienen, algunas clínicas lo hacen y los centros hospitalarios que cuentan con este equipo lo están haciendo. De ambas técnicas quirúrgicas, la que es más simple es la craneotomía simple, ¿no? La que se realiza, que en cualquier hospital lo podríamos hacer. Ahora, este tipo de cirugías tienen también que ir de la mano con un tratamiento postquirúrgico, dependiendo, como ya les expliqué, que van a perder sangre, volumen sanguíneo, y en algunos casos los niños van a pasar a cuidados intensivos. Ahora la norma técnica dice que tienen que pasar a una unidad de cuidados intensivos pediátricas, que no todos los hospitales cuentan con intensivistas pediatras, ¿no? Y con una unidad de cuidados intensivos pediatras, y en las clínicas igual, ¿no? No todas las clínicas están ahorita con esa subespecialidad y con esos cuidados intensivos. ¿Cuáles son las ventajas? Evitar el daño cerebral, es decir, si no es diagnosticado a tiempo vamos a tener un deterioro cognitivo, que esto va a ser irreversible. O sea, diagnosticar una craneosinostosis a los 4 años de edad, puedes plantear un tratamiento quirúrgico, pero los efectos y las consecuencias no van a ser las mismas de hacer un diagnóstico temprano y oportuno, ¿no? Mejorar la liberación de la presión del seno longitudinal, corregir la dinámica del líquido cefalorraquídeo, normalizar la forma del cráneo y mejorar lo que es la forma estética. El tiempo de cirugía aproximadamente, como le dije, tiene que ser entre los 4 o 6 meses, ¿no? Mejorar lo que es el volumen sanguíneo, ¿sí? Mejorar lo que es los problemas debido al crecimiento de un nuevo hueso, que no hay que hacer, por ejemplo, una cirugía muy amplia y dejar un espacio más grande de 2 centímetros, porque las complicaciones van a ser, como les dije, contusiones cerebrales, hematomas epidurales o fístulas cefalorraquídeas, ¿no? La planificación, como les comenté, con una tomografía en 3D, ¿sí? Una resonancia en todo caso, para descartar cualquier otra patología que vaya de la mano. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Como ya les dije, ya un diagnóstico oportuno, ya sea con el pediatra, llevar un crecimiento o un control adecuado mensual, si fuera por la misma persona, porque como le dije, la alteración en la medición del perímetro cefálico nos va a alterar el diagnóstico, ¿sí? Para un oportuno tratamiento quirúrgico. Otra incisión y otra postura en la cual va el niño con la cabeza en el cúbito ventral, ¿sí? Y donde hacemos un avance y hacemos la parte central, sacamos esa parte ósea, una craniotomía o una osteotomía en la que vamos a sacar y vamos a aperturar
y exponer lo que vendría a ser el seno venoso longitudinal, ¿no? En este tipo de cirugías lo que tenemos que tener en cuenta es cuidar la parte frontal del seno, ¿sí? Y poner en algunos casos, como les dije, lo del casco, que sería lo recomendable para que el niño sea menos sensible a contusiones y a golpes en esta zona. Tenemos una mejor visión de lo que es una cranectomía frontoparietal, ¿sí? Donde se va a abrir, aperturar lo que es la fontanela anterior y la fontanela posterior. Esta es una cirugía, como les dije, ya más amplia, en la cual se abre más o menos 6 centímetros, y a nivel parieto-temporal se abre con el craneótomo, ¿sí? Que es como especie de una sierra, y se abren como si fueran unas escamas, dándole espacio para que el parietal pueda abrirse y expandirse, ¿no? Esta es la parte de la posición en la que nosotros hacemos una incisión bicoronal, ¿sí? Y la parte de delante jalamos hacia atrás y tenemos expuesto toda la bóveda craneana. ¿Cuáles son las consideraciones postoperatorias? El paciente va a ser extubado después de la cirugía, dependiendo lógicamente de que no haya ninguna complicación, ¿sí? Hemodinámica del paciente, tener hematocrito control post cirugía, porque el niño entra y por el tiempo quirúrgico y por el volumen sanguíneo, el niño va a perder sangre, ¿sí? Controlarlo, ¿sí? En algunos casos se ha visto en la literatura que también suelen dejar drenajes para evitar colecciones. Si no tienes una buena hemostasia que hay que revisarla, podrían hacer colecciones, y en algunos casos se dejan neurosub, que son drenajes que van a colocarse para controlar la pérdida sanguínea del niño, ¿no? ¿Qué más va a haber? Después de la cirugía, por el mismo avance que se hace, va a haber un edema facial, los niños van a estar con los párpados hinchados, va a ser difícil poder evaluar las pupilas, generalmente es a las 24 48 horas, ya sea por el manipuleo o por el mismo tratamiento quirúrgico. Se recomienda también el no uso de vendajes, porque el vendar la cabeza lo que va a hacer que aumente más el edema en la zona quirúrgica, ¿no? Esta es otra tomografía, en lo que les explicaba cuando se hace la cranectomía a nivel fronto-parieto-temporal, que se corta como si fueran entradas, no sé si ven ahí, y el hueso parietal se va a abrir como si fuera un abanico, y eso hace que respanda y aumente el crecimiento óseo, ¿no? Las complicaciones, como ya les comenté, evitar las fístulas, las pérdidas sanguíneas. Si encontramos o si nos pasa, hacer la duroplastía en el momento, darle presión negativa en el momento, ver si sigue habiendo fuga, hacer una buena plastía, revisión de hemostasia, ¿sí? Ver cuánto de sangre ha perdido el paciente para que no haya una alteración en lo que es la hormona antidiurética, y poder ver que no hay una alteración metabólica, ya sea por una hiponatremia o una disminución en la osmolaridad, ¿no? Estos niños generalmente van a pasar, dependiendo del tiempo quirúrgico, la hemorragia que haya perdido, va a pasar a cuidados intensivos. No todos, porque generalmente el 70-80% de nuestros pacientes pasan a piso después de la cirugía, ¿no? La craniosynostosis metópica está localizada a nivel del hueso frontal, ¿sí? Es una de las primeras suturas que se va a cerrar en los infantes a partir de los 4 o 9 meses de edad. Se reporta que son 1 cada 2.500 nacidos vivos, ¿sí? Estos son más o menos el 10% de la craniosynostosis. Igual, como les dije, se presenta más en varones que en mujeres, ¿no? Las causas son idiopáticas, en el 2 al 6% están relacionadas con alteraciones familiares, ¿sí? Pueden ser asociadas también como una alteración del cuerpo calloso o una holoprosencefalia, ¿no? Clínicamente este paciente va a tener, está asociado a lo que es la trigonocefalia y alteración en el desarrollo cognitivo. El cuadro clínico se diagnostica en diferentes formas, ya sea, lo que nos va a llamar más la atención en la consulta es que el niño tiene la cabeza en forma de triángulo, ¿sí? Haber un estrechamiento a nivel temporal, el temporal lo tiene metido, ¿sí? Y el hueso, hay un crecimiento notable a nivel fronto-orbitario, ¿sí? Acá vemos el diagnóstico, lo vamos a hacer en una tomografía ósea. Ven cómo está formado el hueso hacia adelante, como si fuera
un triángulo, ¿no? El examen es netamente clínico, se pide una radiografía frontal, lateral, un ataque cerebral y si podemos en algún caso pedir una resonancia magnética cerebral. ¿Sí? Está indicado el tratamiento quirúrgico para cuestiones estéticas, para evitar todo lo que son las deformidades craneales, ¿sí? Y disminuir el retardo en el desarrollo cognitivo. Esto netamente es de acuerdo al diagnóstico temprano y oportuno que se nos haga del paciente. Cuanto más tarde nos entrega un paciente, va a ser más difícil de mejorar, sobre todo el desarrollo cognitivo. Está contraindicado, la literatura dice que a partir de los 2 años podrías tú realizar la cirugía, pero los efectos entre los 2 a 4 años va a ser menos validantes que antes de los 2 años de la cirugía. Contraindicado en pacientes que tienen alteraciones en coagulopatía y enfermedades sistémicas. ¿Sí? Una cranectomía fronto-orbitaria con un avance a nivel temporal, ¿sí? Para mejorar, se saca igual toda esta parte de acá, sale. El tratamiento básicamente es darle una reconstrucción craneofacial, ¿sí? Hacer nuevamente la sutura y darle espacio que la parte metópica de la sutura crezca, haciendo un espacio, como les dije, más o menos de 1 a 1,5 centímetros. Luego de hacer la cranectomía, nosotros podemos ponerle unas mini placas que son reabsorbibles, ¿sí? O si no, se deja simplemente con suturas, con seda, fijamos y lo dejamos suelto, ¿no? Para que vaya creciendo el propio hueso. Y esto es lo que nosotros retiramos, que son más o menos 1,5 centímetros de lo que es el avance fronto-orbitario. Las complicaciones, la pérdida sanguínea prolongada, ¿sí? La fístula encefalorraquídeo, una contusión cerebral que por despegar la dura madre, debajo de la dura está el parénquima y puede hacerse una contusión cerebral, un hematoma epidural porque estamos trabajando netamente con hueso, sangrado del seno venoso longitudinal al despegar la parte frontoparietal, ¿sí? Una tromboembolia pulmonar, y eso es todo, esa es la última. ¿Alguna pregunta? Yo sé que el tema es un poco árido para algunas especialidades, pero he tratado de hacerlo lo más simple. Lo importante en este tema es tener un diagnóstico oportuno, ¿sí? Y que el paciente sea diagnosticado a tiempo para evitar complicaciones a posteriori y que los niños puedan tener un desarrollo adecuado para la edad que tienen. Gracias.